buenas tardes, amigos de Cristo Rey y amigos todos que nos ven a través de nuestras redes sociales, de nuestra página. Me alegra mucho poder acompañarlos en este tercer día de reflexiones desde la Parroquia Cristo Rey de Bogotá, en aras de seguirnos preparando para la celebración de los misterios principales de nuestra fe. Mañana jueves, la cena de nuestro Señor, el viernes, toda la liturgia en torno a la cruz, y el sábado esa maravillosa vigilia pascual en la cual celebramos la resurrección de nuestro Señor. Se trata de hacer un ejercicio espiritual. Creo que lo hemos venido haciendo, acercándonos a la palabra, escuchando a nuestro Señor, mirando nuestra propia vida y levantando la mirada a nuestro Señor. Siempre se tratará de eso, de mirar a nuestro Señor, de dejar que Él efectivamente sea nuestro pastor. Quiero proponerles que comencemos hoy leyendo el Salmo de la Vigilia Pascual, la que se celebrará el sábado, y que nos pone ya un tono diferente, un tono más de esperanza, de confianza en Dios, de cercanía de Dios. Es el Salmo 117 que dice lo siguiente: Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Sí, quisiéramos hoy en esta reflexión confirmar la primera expresión del salmista: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y por eso he querido titular hoy la reflexión En busca de una esperanza duradera. De eso quisiéramos hoy conversar. Toda la fe cristiana, si bien nos hace examinar nuestro pecado, si bien nos hace ser conscientes de nuestras debilidades, si bien a veces cuestiona nuestra vida, tiene que ser capaz de llevarnos, y tiene que ser capaz de hacerlo la predicación de la Iglesia, a la contemplación de la resurrección. Tiene que ser capaz de suscitar en nosotros esperanza de redención. Tiene que ser capaz de presentarnos la luz que predomina sobre la oscuridad, sobre la tiniebla. Si la fe cristiana solamente se centrara en el pecado o en la muerte, sería absolutamente incompleta y además no tendría ninguna novedad. Pero precisamente lo que queremos contemplar, y ojalá hoy lo logremos, es cómo la resurrección de Cristo cambió completamente el horizonte de la vida humana, rompió las limitaciones de la vida humana, rompió el cielo, si se quiere, el cual se ha abierto para todos nosotros por la obra de Cristo. Por eso, pues nuestra reflexión de hoy tiene que ir inmediatamente a los textos donde está narrada la escena maravillosa del sepulcro vacío, la escena que nos insinúa que algo ha sucedido, los relatos que nos llevan al encuentro con el resucitado, los escritos que nos dicen que esa es la gran noticia y que nos pide a todos nosotros que la comuniquemos a nuestros hermanos. Por eso hoy me voy a tomar la libertad de leer el Evangelio que será proclamado en la Vigilia Pascual. También seguimos en San Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 1 a 10, que dicen lo siguiente: En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana,
fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Este es el relato de San Mateo. Y yo quisiera, antes de entrar en el tema en detalle, contarles a todos ustedes dónde están esos relatos. A veces nuestra fe cristiana, y la fe cristiana en nosotros los católicos, ha sufrido un poquito de desnutrición de información. A veces no sabemos de dónde salieron esos relatos, de dónde salió nuestra fe, de dónde los acontecimientos que tenemos más o menos grabados en nuestra memoria espiritual. Los relatos del resucitado, del sepulcro vacío, están en los evangelios. Me va a permitir recordarles en qué parte de cada evangelio. Realmente en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas es el último capítulo, únicamente el último capítulo. En San Mateo el capítulo 28, en San Marcos el capítulo 16 y en San Lucas el capítulo 24. En el Evangelio de San Juan se ocupan del resucitado, del sepulcro vacío, de las apariciones, los capítulos 20 y 21. Fíjense lo que estoy diciendo porque es muy importante captar dos cosas. En primer lugar, solamente uno, en el caso de San Juan, 2 capítulos de los evangelios están dedicados a contarnos que el sepulcro está vacío, que hay un anuncio de que ha resucitado y nos narran también cómo se va presentando Jesús, se va apareciendo. De tal manera que estamos ante 5 capítulos nomás. De los cientos de capítulos de la Biblia, solo 5 nos narran este acontecimiento que va a ser la característica de identidad de la fe cristiana. Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. La tarea, los profesores ponen la tarea al final, yo quisiera ponerla desde ahora. La tarea que yo quisiera que ustedes hicieran esta tarde o de aquí al domingo es tomar cada evangelio y leer ese capítulo. Y van a encontrar cosas un poco repetidas, pero no sobran. El acento que cada evangelista hace contando este acontecimiento del sepulcro vacío, del resucitado, de las apariciones de Jesucristo resucitado. Ojalá lo hagamos, para que nuestra fe tenga siempre ese arraigo en la palabra. No sea una fe de imaginación, una fe de historias que oímos con voces lejanas, no, lo constatamos en la palabra escrita de nuestro Señor. A partir de ahí, de esa narración del sepulcro vacío y del resucitado, podemos entonces fundamentar lo que queremos conversar en esta tarde, en busca de una esperanza duradera. Por allá más adelante en las epístolas de San Pablo, él va a decir, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y nosotros unos embusteros.
Un cristiano tiene que llegar a sentir al Cristo vivo. Tiene que poder decir, tal vez más que con la boca, con el corazón, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. Yo experimento que Jesús camina conmigo. No es imaginación mía, no es que me esté volviendo loco, no es que me esté desquiciando, es que lo siento, lo percibo. Y eso exige que nuestra fe sea profunda, sea viva, sea comprometida. ¿De dónde venimos? Venimos de hacernos una reflexión el pasado lunes en la cual constatamos una y muchas de nuestras debilidades reflejadas en el relato de la pasión. Y las hemos puesto sobre la mesa no para mortificarnos, sino para identificar claramente que los seres humanos estamos marcados por la debilidad. Y que no hay peor tontería que esconder nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras flaquezas. Cuando un enfermo siente que algo no está funcionando bien en su vida y no lo cuenta, no va al médico, no se examina, llegará un momento inexorablemente donde habrá una gran crisis, una gran crisis. Si alguien tiene un tumor maligno, se puede hacer el distraído un rato, pero tarde o temprano eso lo va a afectar. Donde se encuentre, las funciones de su cuerpo que estén alteradas por esta presencia maligna, quiéralo o no. Entonces, en nuestra fe cristiana, ir a mirar nuestra debilidad no es un acto de masoquismo, sino es un acto de sensatez, de humildad, en aras de salvarnos, de curarnos, de sanar heridas. Es para eso. No es un ejercicio morboso de mirar nuestros defectos para después regodearnos en ellos. No se trata de eso. Y decíamos, en muchas de esas debilidades humanas, lo que queda a la vista es una lógica humana difícil, dura, a veces como de casi que de gozarnos en la destrucción del ser humano. Esa es la lógica humana. Hay alguien débil, aprovechamos, le caemos, lo explotamos, nos burlamos. A veces esa es la lógica humana y esa no es una lógica redentora, sino una lógica de arrasamiento. En la situación de pandemia en que estamos y que no podemos dejar de referirnos a ella porque esa es la vida en que estamos caminando todos, constatamos eso tantas veces. Así como constatamos muchos actos de solidaridad, también a veces constatamos que tenemos una tendencia a la rapiña, al acaparamiento, al aprovechamiento, a sobrevivir, inclusive parándonos sobre los demás. Hemos visto que hay personas que siguen este tema como si fueran unas vacaciones, que invaden los municipios, que no respetan las leyes de conservación de la vida. Yo quiero gozar la vida y si eso afecta, si eso enferma, si eso mata a los demás, no es problema mío, lo vemos a diario. Esa es la lógica humana que tanto nos hace sufrir. Pero ayer obtuvimos un respiro buscando en la pasión la respuesta de Cristo a eso. Y no ha sido una respuesta implacable, de condena, de juicio sin misericordia, no. Ha sido una respuesta de misericordia, de misericordia. Y la misericordia de Cristo consiste básicamente en que Él sigue haciendo su obra de salvación, no obstante estar rodeado de tanta dureza, de tanta frialdad, de tanto abandono, de tanta obstinación, de un tradicionalismo que parece hecho de piedra, que termina por aplastar al ser humano. Él avanza, lo azotan, lo coronan de espinas, se le burlan, le hacen escarnio público, pero si ustedes se dan cuenta, en ningún momento en la pasión, si la leyeron, en ningún momento hay un paso atrás. En ningún momento hay como un signo, una demanda de esquivar el camino. No. Esa es la misericordia de Cristo. Los voy a salvar, así sea que los seres humanos pareciera
y a veces es cierto, no querer salvación. Ese es otro dato un poco curioso de la vida humana. Experimentamos la necesidad de curación, de ser sanados, de ser salvados, pero a veces como que no quisiéramos. Nos parecemos al niño que tiene gripa y no puede ir al colegio, y sabe que está enfermo, pero no quisiera ir al colegio a sanarse porque pues ahí con su gripa en la casa lo consienten, le llevan los alimentos, puede ver televisión, puede jugar en su computador, aunque está enfermo. Y a veces estamos enfermos y como que no quisiéramos ser curados. De manera que lo que hemos descubierto en estas dos primeras conversaciones es que hay una gran tensión, hay una tensión permanente en la vida humana. Por una parte, el poder del pecado, de la debilidad, de la fragilidad. Y por otra parte, el llamado de Dios a la santidad, a la redención, a la perfección. Entonces son dos fuerzas como que luchan una contra otra y a veces nos inclinamos a un lado, a veces al otro. La tensión entre nuestra debilidad y nuestro pecado y la posibilidad de redención. ¿Y por qué hay tensión? Porque a veces quisiéramos permanecer en el pecado, porque a veces no medimos exactamente la dimensión de la debilidad, porque a veces normalizamos lo que no está bien delante de Dios, y por otra parte está el Dios que llama, que quiere salvar, que quiere redimir, y se siente la tensión. Imaginémonos que alguien ha caído en un pozo o en un barrial o en un lugar de difícil salida y lo van a sacar y él hace fuerza para permanecer en el barro, por alguna razón. Esa tensión siempre está y es hasta cierto punto comprensible que exista, porque el encuentro con Dios no es solamente un encuentro en el amor y en la misericordia, es un encuentro también en la renuncia, es un encuentro en el dejar, es un encuentro en el romper, es un encuentro en el ceder, Como lo que nos está pasando estos días. Si queremos curarnos, si queremos salir de la pandemia, nos toca renunciar a nuestra voluntad, a nuestro parecer, a nuestras actividades, a nuestros gustos. Y tenemos que someternos a una voluntad superior que nos va instruyendo cómo salir de esta situación. Hay tensión. ¿Quién de nosotros no quisiera estar en sus actividades, trabajando, estudiando, ganándose unos pesos, relajándose, paseando en Semana Santa, incluso estar en las iglesias orando? Ahora no se puede, ahora no se puede. Entonces tenemos tensión y a veces pensamos que el gobernante nos quiere como manipular o nos quieren mandar más de lo que sería soportable. Pero sabemos en el fondo que lo que nos está pesando sobre todo es no poder hacer lo que siempre hemos hecho. Estamos como en un frasco con un líquido que se llama humildad y no hay más remedio sino aceptar esa tensión que hay. En términos bíblicos, la tensión es entre el hombre viejo o el hombre nuevo, Adán o Cristo, Eva o María. Esas son las tensiones que tenemos. Pero por otra parte, siempre entendamos que donde hay tensión hay energía, hay fuerza, hay posibilidades de moverse. Si no tuviéramos tensión, si no tuviéramos un poquito de ansiedad, un poquito de angustia, un poquitico de preocupación, no nos moveríamos. Piensen ustedes, si tienen en ese momento una deuda grande, eso los mueve. A ver cómo voy a pagar esa deuda. Si estamos a cargo de un proyecto importante, eso crea tensión y hace que yo realice el proyecto. Si tengo una familia, unos hijos que están creciendo, que quieren ir al colegio, a la universidad, eso exige unos esfuerzos de los papás. Si no hay ese deber, quizás el papá no salía de la cama todo el día relajándose, pero tiene esa tensión que lo mueve en aras de que sus hijos salgan adelante. Entonces, ahí estamos.
nuestras debilidades, la misericordia de Dios, una tensión para ver quién logra finalmente establecer el camino. Volvamos otra vez a lo que les cité al comienzo, los relatos que nos hablan. He usado dos expresiones, del sepulcro vacío y del resucitado. No he hablado de la resurrección. ¿Por qué? Porque los evangelistas no nos hablan de la resurrección, del momento en que Jesús se levanta de entre los muertos. No hablan de eso. Habla de que las mujeres fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Y los evangelistas hablan de que el resucitado, del cual habla el ángel o los ángeles, se presenta. Volvamos a esos relatos. Y yo quisiera hacer este énfasis. Estos relatos, tratándose de un evento tan único, tan extraordinario, inédito, que nunca se había dado, son supremamente sencillos. He dicho, un capítulo, 5 capítulos en los centenares de capítulos de la Biblia, solamente 5 hablan de ese tema. Uno se podría preguntar, ¿y por qué no se extendieron más semejante cosa tan importante? Porque quizás lo más pertinente para que fuera creíble era simplemente contar eso. Hay un sepulcro vacío, hay un anuncio de que está resucitado y hay unas apariciones. Punto. Si los escritores sagrados se pusieran como a demostrar esto y a poner muchos argumentos, muchos capítulos, alguien podría decir, ¿no será que se están inventando esta historia? ¿No será que nos están como armando un video para convencernos? No, con toda sencillez se limitan a decir esas 3 cosas. Hay un sepulcro vacío, hay un anuncio de que ha resucitado y se ha aparecido. Ese es el núcleo de estos relatos. Pero podemos hablar de que las personas, las mujeres, después los apóstoles que se enteran de todo esto, hacen como un itinerario. Un itinerario que para nosotros es el itinerario que lleva a que tengamos esperanza. Algunos autores, teólogos, sociólogos, los mismos papas, han dicho o han insinuado que el gran déficit de la vida actual es el de la esperanza. Y es interesante la anotación porque la ciencia ha crecido enormemente. La riqueza de la humanidad se ha multiplicado por millones. La posibilidad de que los seres humanos sean habitantes globales, no solamente de su aldea, son hoy absolutamente reales. La comunicación ha llegado a unos niveles insospechados. Pero no obstante todo eso, pareciera como flotar a veces en el ambiente que la humanidad no tiene esperanza. Que se pregunta, ¿y todo esto para qué? ¿Acaso las redes sociales nos han hecho más felices? ¿Acaso estar hoy en un hospital con todos sus avances científicos es una experiencia más feliz o eso de estar allá aislado se ha convertido más bien en una causa de desazón? ¿Acaso todas esas afirmaciones sobre quién puede dar por terminada una vida con el aborto, con la eutanasia, con tantas cosas, no nos han llenado de miedo? ¿Acaso todo esto que está sucediendo con la pandemia no nos está reflejando o no nos está indicando que algo está mal? Entonces, como que a veces se volvió muy difusa la esperanza. Y siempre la esperanza tiene que ver con que vamos a lograr algo mayor, mejor, más bello, más perfecto. Pues la resurrección de Cristo habría de ser para nosotros el gran canto de la esperanza. ¿Esperanza de qué? De que todo esto que pasamos, todo esto que vivimos, todo esto que sucede en la vida puede ser redimido, puede ser perfeccionado, puede ser transformado en vida que no tiene fin. Pero la esperanza, dice Benedicto XVI, hay que construirla todos los días. Uno
Uno puede acumular dinero, uno puede acumular cosas, uno puede acumular libros, puede acumular propiedades, ahí las tiene. Pero la esperanza no se puede guardar en una caja y todas las mañanas saco una parte de eso. No, la esperanza hay que hacerla vivir todos los días. La fe hay que alimentarla todos los días. La caridad hay que alimentarla todos los días. La rectitud moral hay que alimentarla todos los días. Todos los días. Uno no puede decir yo soy absolutamente bueno y así me muero. No puede decir eso porque es libre. Y puede ser que mañana la libertad la use para hacer cosas no tan buenas. Puede suceder. Entonces, de cara a la resurrección, digamos, hay como un itinerario. Las mujeres van al sepulcro de Jesús a llevar unos aromas, seguramente unas flores, a hacer algún arreglo. Van al sepulcro, van al lugar de la muerte, que es una forma de decir, la muerte ha dicho la última palabra sobre Jesús. Ni pensar en la resurrección, ni pensar en la resurrección. Si las mujeres, estas mujeres o si los apóstoles hubieran entendido lo de la resurrección, a lo mejor van al sepulcro con una canasta llena de panes o de frutos, una botella de vino para celebrar algo. De momento eso no aparece. Van al sepulcro y es un decir, la muerte ha acabado no solo con Jesucristo, sino con todo su proyecto. Y con las ilusiones y los vínculos que habíamos creado con Él. La visita a los sepulcros siempre tiene mucho misterio, ¿no? Porque en el fondo no sabe uno si es como querer echar para atrás la historia. Tiene una extraña atracción el sepulcro. Una extraña atracción. En muchos cementerios o cenizarios, osarios, hay gente que los visita con frecuencia. Un poco extraño. Esa es la primera escena, el itinerario de, vamos a decirle a la muerte, tú has vencido. Sigue siendo como la gran destructora de todas nuestras ilusiones, de nuestra vida, de nuestros vínculos, de nuestro deseo de eternidad. No hay más remedio sino reconocerla. Pero hay un segundo momento, y es donde la historia empieza a romperse y empieza a ser completamente nueva, completamente nueva. Los relatos de esa visita al sepulcro dice, por ejemplo, San Mateo, de repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Esto no es un relato habitual. Esto no es un acontecimiento que aparece todos los días en los noticieros o en la prensa. Aquí pasó algo diferente. Y podríamos simplemente agarrarnos de la primera expresión. Se produjo un fuerte temblor. ¿Qué nos hace temblar, queridos amigos? ¿Qué nos hace temblar? De hecho, cuando vemos a alguien temblando, lo primero que le preguntamos es, ¿qué le pasa? Cuando las edificaciones... Si en una edificación se siente el temblor, todos encendemos las alarmas. Aquí el evangelista nos está hablando de un acontecimiento que hace temblar la historia, no solamente ese momento, ese lugar, temblar la historia. Y muchas veces los temblores destruyen, rompen. Muchas ciudades, muchos pueblos son ahora quizás más modernos, porque hubo un temblor hace unos años o hace unos siglos y a partir de las ruinas tocó edificar algo nuevo. De alguna manera, este temblor tiene que ver con eso. Cristo está rompiendo la vieja historia, la historia donde la muerte era la que mandaba sobre todo, era la gran amenaza, era la última palabra. Y ese temblor va acompañado, el contraste, de la presencia del ángel, de la luz, del color blanco, a la vez que ahí están los escombros de la vieja historia,
se nota una nueva luz, una nueva presencia, una nueva presencia. Porque sí, la resurrección nos va a hablar de una nueva presencia. En tercer lugar, ese mensajero de Dios, eso es un ángel, un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios que se hace presente cuando Él quiere, no cuando uno dice que hace una reunión para llamar a los ángeles, no. Los mensajeros de Dios aparecen cuando ellos son enviados por Dios. Ninguno de nosotros le puede poner una cita al ángel, no. Son mensajeros de Dios y aparecen, se manifiestan cuando Dios quiere que ellos lo hagan. Nadie tiene un libro donde está el manual para manejar a los ángeles, eso no existe. Y este mensajero de Dios tiene unas expresiones muy dicientes. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo a esta ruptura. No le tengan miedo a este temblor. No le tengan miedo a esta cruz. No le tengan miedo. No es un acontecimiento para temer. Primera afirmación. Y la Biblia es abundantísima, abundantísima en la expresión no tengan miedo. Allá lo hemos escuchado cuando el ángel visita a María. No tengan miedo, no tengan miedo. Y muchas páginas de la Biblia nos traen ese mensaje de Dios, no tengan miedo. Lo ha dicho el Papa Francisco ahora en la oración con ocasión de la pandemia. No tengamos miedo, tomando la palabra del Cristo allá navegando con sus apóstoles que se ven asustados por la tormenta al navegar. En segundo lugar, dice el ángel, ¿buscan al crucificado? Seguramente el ángel podría haber dicho, porque me da la impresión de que buscan es al muerto, no al vivo. ¿Buscan al crucificado? ¿Buscan al crucificado? Es que ustedes no han entendido de qué se trataba. Y en tercer lugar, el gran anuncio, ha resucitado. Y añade, como lo anunció, paréntesis, diría el ángel, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Cuántas veces él les dijo que él tenía que subir a Jerusalén, que iba a ser maltratado por la autoridad y al tercer día resucitaría? Ha resucitado. Ese es el anuncio de aquel entonces y de ahora. Ha resucitado. Esto hace temblar. Déjenme ponerles un mal ejemplo a todos. Imagínense que en este momento entrara alguien donde usted está y le dijera, mire, su tatarabuelo o su abuelo que ya murió está en la cocina, vaya y mire. Y uno dice, ¿por qué? No, pues porque resucitó. Se supondría que uno saltaría de gozo, pero seguramente el anuncio lo pone a temblar. Sí, este es un acontecimiento que debe ponernos a temblar, pero a temblar de felicidad, de alegría, de esperanza, de novedad. La vieja muerte ha sido vencida. El viejo pecado ha sido doblegado. Ese es el anuncio. Y añade el ángel, por favor, vayan y cuenten esto. Vayan y cuéntenle primero a los apóstoles, que están bajitos de fe. Vayan y cuéntenle a cada uno de ellos que ha resucitado. Vayan y cuenten. Esta es una dimensión muy interesante de nuestra fe cristiana. Lo que hemos recibido de Dios no es para una especie de gozo privado. No. Lo que uno recibe de Dios es para contarlo, para comunicarlo, para testimoniarlo. Hoy en día, a veces la gente, los que somos adultos y mayores, a veces pensamos que la gente joven o los niños ya no creen. Puede ser más o menos cierto. Pero la pregunta de fondo es si nosotros hemos contado esto de palabra y de obra. Si somos un testimonio vivo de Cristo resucitado. Si reflejamos que Cristo está vivo.
si el amor de Dios sale por nuestros poros? Y si no, ¿cómo pedir que se crea en Dios? Después, cuando las mujeres van corriendo a donde están los apóstoles, Jesús se les presenta en el camino y vuelve y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo, porque dejen espacio más bien para la alegría. No vivan de miedo en miedo, de susto en susto. Eso no le da sentido a la vida. Díganles que en Galilea me van a ver. No en Jerusalén. No, en Jerusalén no fueron capaces de reconocerme, nadie. En Jerusalén todo el mundo fue ciego. En Jerusalén, la ciudad religiosa, no se vio al Hijo de Dios. En Galilea, allá la gente sencilla, allá los enfermos, allá los leprosos, allá los marginados, allá los pecadores, varias veces me dijeron, tú eres el Cristo. Ellos lo dijeron de corazón. En la pasión, en Jerusalén, todos me lo preguntaron, pero a afirmarlo, los de Galilea, quiero que me vean allá donde sí me han reconocido. Seguramente a las mujeres y a los apóstoles, apenas llega este anuncio, el corazón empieza a ensancharse. El relato de Maús va a decir que su corazón ardía. Empiezan a ver que todo tiene sentido, que en todo hay esperanza, que todo lo bueno es posible. Empieza como si empezara a crecer una fuente que cada vez se hace más potente. En los 5 capítulos que he mencionado que hablan de la resurrección hay otros datos que vale la pena también por lo menos mencionarlos. El sepulcro que está vacío. Imagínense por un momento un sepulcro vacío, uno situado al lado de ese sepulcro. ¿Qué puede significar eso? Un sepulcro vacío es aparentemente inútil, pero en este caso está comunicando que algo ha sucedido. Después, los evangelistas van a ser abundantes en contar que Jesús se iba apareciendo. Una cosa muy interesante. Jesús es el que se presenta. No es que yo lo veo porque yo quiero. Él se presenta y seguramente se va presentando a quienes están preparados para verlo. Él se va presentando. Me parece que aquí hay una casi que una ley espiritual que es importante tenerla siempre presente. Uno puede hacer toda la ejercitación espiritual que quiera, pero lo único que puede hacer uno es disponerse para encontrarse con Dios. Y Dios es el que se presenta, es el que se presenta, es el que se presenta. Hay que tener cuidado con algunas espiritualidades que nos dicen que a tal día, a tal hora se presenta Jesús, o la Virgen, o los ángeles. No, eso no funciona de esa manera. Jesús va viendo cada corazón y se le va presentando. Si lo desea, si es capaz de ver los ojos, si ve la vida con los ojos de la fe, se le presenta. Pero en la vida moderna, en nuestra vida actual, preguntémonos con sinceridad si hay tiempo para atender a ese que se presenta. Esta mañana me llamó una señora de una familia muy sencilla, muy querida, muy amiga, feliz de la vida porque estos días ha podido estar con sus hijos. Dicen nosotros los que trabajamos día y noche, los que somos pobres, ¿a qué horas vemos nuestros hijos? ¿A qué horas los atendemos? ¿A qué horas conversamos? Nunca podemos, nunca podemos. Ahora ella ha podido presentarse, ellos han podido presentarse por una situación que parecía del todo negativa, este confinamiento. Y para mucha gente ha sido la hora de presentarse. Y aquí Jesús, en la dificultad, en la tristeza, en el llanto de los apóstoles, se les presenta. Los encuentra dispuestos a recibir una nueva presencia que les está haciendo mucha falta y que es la de Él
y no otra presencia. Pero hay algún reclamo. No se aguanta Jesús las ganas de poner sus banderillas y les dice, pero qué falto de fe. No les dije que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, no les dije que me iban a rechazar, no les dije que me iban a maltratar y que al tercer día iba a resucitar. El reclamo de Jesucristo en el fondo es el reclamo único que hace en el Evangelio. Si quieren entrar en relación profunda conmigo, necesito fe. Necesito la virtud de la fe. Necesito que crean. Necesito establecer un vínculo real, existencial, profundo. De lo contrario, les puedo seguir multiplicando los panes, les puedo seguir resucitando muertos, puedo seguir curando a los leprosos, lo que quieran, que no va a surtir ningún efecto si no hay fe. Los apóstoles algo alcanzaron a captar, porque en alguna ocasión le dicen a Jesús, Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Todos los días creo que nos conviene a todos decirle a nuestro Señor, Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Somos tan humanos, somos demasiado humanos, somos tan carnales, somos tan corticos de vista, que no hay más remedio, Señor, sino que tú nos dotes de la fe. De lo contrario, seguiremos creyendo que este mundo es todo lo que existe. En fin, ese es el regalo de Dios cuando se han encontrado la debilidad humana y la misericordia de Dios. ¿Cómo empatamos esto? El regalo de Dios, empatémoslo con una realidad absolutamente nueva. Absolutamente nueva. A veces uno piensa en una edificación que ya está muy deteriorada y le hacemos 1000 reformas. Se nos va una cantidad de dinero en eso. Hasta que aparece alguien con inteligencia y nos dice, mire, lo mejor que podemos hacer es tumbar esto y hacer una nueva casa, un nuevo edificio, una nueva iglesia, lo que sea. Y aquí lo que ha pasado en el fondo es eso. Dios ha destruido esa vieja construcción de la muerte y del pecado y ha edificado algo nuevo, que es la vida eterna. Es la resurrección. Es el resucitado. Para que el horizonte de nuestra vida se vuelva infinito. Para que no se nos cruce ese pensamiento a veces tan aterrador de decir, ¿para qué vivimos si nos vamos a morir? ¿Para qué nos esforzamos si todo se va a terminar? ¿Para qué somos buenos si finalmente los malos hacen más ruido? ¿Para qué somos santos si también sigue habiendo tanto pecado? ¿Para qué? Pues ha aparecido una nueva propuesta. Y lo que quisiera nuestro Señor, y es a donde yo quiero llegar, es que nos dejemos encontrar por Él. Yo me pregunto si algunas personas que dicen que han abandonado la fe o la iglesia o la creencia, si realmente estaban adentro. Yo creo que no estaban adentro. Yo no conozco a nadie que realmente haya tenido fe en Dios que abandone la fe. Yo no conozco a nadie que realmente haya hecho parte de la iglesia con alma, vida y corazón que haya abandonado la iglesia. Yo no conozco a nadie que haya conocido a fondo a Cristo que lo haya abandonado. Sí conozco mucha gente que siempre estuvo parada en la puerta de la iglesia, nunca entró y un día se fue. Yo sí conozco personas que dicen que tenían fe, pero tenían era unas palabritas y algún día algún viento se las llevó. Yo sí conozco muchas personas que creyendo ser amigas de Dios realmente no eran amigas sino de su propia voluntad. Entonces dejaron de pensar en la voluntad hace tiempos. La idea de nuestro Señor es que nos dejemos encontrar por Él. Nos dejemos tomar de su mano. Nos dejemos guiar por su Espíritu. Nos dejemos redimir por su misericordia. De manera que uno sienta que va acogido de la mano de Dios y por tanto tiene esperanza y una esperanza duradera. Porque jamás se olvidará Dios de sus hijos. Jamás se olvidará Dios de aquellos seres que ha creado.
Jamás dejará Dios que la muerte sea la última palabra. Jamás dejará Dios que el pecado sea el que gobierne a sus hijos. Eso es lo que quisiéramos en estos días que pudiéramos experimentar en nuestra oración, en nuestra cercanía con la palabra, en nuestro encuentro de familia, en las celebraciones que vamos a seguir a través de las redes o de los medios de comunicación, que hay un Dios que sigue caminando, como en el pasaje de Maús, que entró en nuestra vida, que oye nuestras quejas, pero que pone también su palabra, pone la Eucaristía y pone la confianza en nosotros, razón por la cual desaparece, porque confía en que si tenemos su Espíritu, podemos mantenernos en la esperanza. Queridos amigos, les agradezco que nos hayan acompañado en estas reflexiones espirituales y quiero invitarlos a que, si desean, continúen con nosotros en estos días santos. El jueves santo transmitiremos la Cena del Señor a las 5 de la tarde, el viernes la Pasión del Señor a las 3 de la tarde, el sábado la Vigilia Pascual a las 7 de la noche y el domingo la Santa Misa del día de Pascua a las 12 del día. Dios mediante, allí nos encontraremos.